Seguimos mirando con mucha atención lo que está ocurriendo a propósito de la guerra comercial, guerra de aranceles que ha impuesto el presidente Trump, que ha tenido, por supuesto, que algunas variaciones en los últimos días y a nosotros nos tiene extremadamente atentos. Vamos a estar conversando de eso, informe de finanzas públicas que presentó ayer el ministro de Hacienda con la directora de presupuesto y otros temas de economía junto al ex economista jefe de la OCDE, profesor también académico de la Universidad del Desarrollo, Klaus Schmidhierl. ¿Cómo está, Klaus? Muy buenos días, bienvenido. Muy bien, Bárbara. Gracias por tenerme acá en esta entrevista. Eh, y sí, efectivamente, ayer coincidió con la emisión del informe de finanzas públicas del ministro Marcel, correspondiente al primer trimestre de este año 2025. Estaba alineado a lo que esperaba, partamos con eso. Muy bien. Había mucha expectación porque se supone que iban a aclarar algunos temas de proyecciones errados, íbamos a conocer realmente el estado de nuestras finanzas y sobre todo las medidas que iban a tomar para poder mitigar esos efectos. ¿Qué le parece lo que sucedió? Efectivamente, y yo creo que esa es la primera decepción del informe, y quizás la más importante, porque no pone al día las proyecciones macroeconómicas para Chile a la luz del desarrollo de los efectos de los anuncios del presidente Trump, que es el segundo tema por el cual usted me entrevistará seguramente, que han cambiado completamente el panorama mundial y por tanto también chileno para este año 2025, incluso para años posteriores. Mientras organismos internacionales como el Fondo Monetario reducen el crecimiento de Chile desde las proyecciones previas para este año, 2025, de 2,2, 2,3%, 2,4 a 2,0. El Banco Mundial hace exactamente lo mismo. Los analistas privados hoy día proyectan cualquier cosa entre 1,5 y 2% de crecimiento para este año, los analistas privados en Chile. El ministro de Hacienda sale no solamente manteniendo, sino que en el margen mejorando, vale decir, aumentando las proyecciones para el próximo año. Por ejemplo, el crecimiento del PIB no minero él lo sube de 2,2 a 2,3%, mantiene la proyección de crecimiento total en 2,5% e incrementa el crecimiento de la demanda de 2,5 a 2,6% para este año. Es decir, hace completo caso omiso de lo que sabemos ya que va a ser un peor año este año para el mundo y para Chile de lo proyectado previamente. Y eso, por supuesto, que tiene consecuencias porque implica que sus proyecciones de ingresos fiscales, aquellos relacionados con el consumo, con la demanda agregada o con el PIB, ¿no es cierto?, están sobreestimados. A ver, una cosa es que esté esta proyección, como dice usted, sobreestimado, pero también tiene otras implicancias respecto al déficit que venimos arrastrando. Se esperaba que se anunciara una reducción a propósito de lo que pidió el Consejo Fiscal Autónomo. Había que ajustarse cerca de 1.500 millones de dólares porque ya estamos bastante pasados y hemos tenido sucesivos errores de proyección. ¿Qué pasa con eso? El gobierno dice básicamente, esto es una tarea que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Sí, fundamentalmente hace eso. Ahora, ayer anunció ajustes fiscales por 1.950 millones, que equivalen al 0,58% del PIB, pero eso tiene distintos componentes. Y el componente más dudoso de esto son alrededor de 850.000 millones de pesos o algo así como 1.800, eh, 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 alrededor de 700 millones de dólares, 700 millones de dólares, que son ajustes, lo que él llama legislativo. Es decir, son ajustes que están basados en proyecciones fiscales de mayores ingresos o menores gastos por iniciativas legales que se están discutiendo hoy día en el Congreso. Por ejemplo, el muy mal proyecto, que es difícil que sea aprobado, pero que implicaría menores gastos fiscales por la reforma del financiamiento universitario. Esa es una de las 5 o 6 iniciativas que él propone y que si se realizaran esos cambios legales, ¿no es cierto?, habría un ahorro fiscal de alrededor de 0,2% del PIB. Y eso Ya, pero es, esto implica, como dice usted, implicaría primero que se aprueben.
cosa que no Primero que sabemos. se Y apruebe. segundo, que si llegaran a aprobarse, que se concrete lo que se predijo, cosa que no ha ocurrido con casi ninguna de las reformas que se han aprobado en mucho Exactamente. tiempo. Y nuevamente el CAE, así como está formulado hoy día, tiene una oposición masiva, no solamente de la actual oposición, sino que incluso algunos de los legisladores, ¿no es cierto?, que son parte de la coalición del gobierno. Entonces yo creo que es muy difícil que pase y así podría ocurrir con otras iniciativas legales que impliquen ajuste fiscal. Es decir, proyectar un ajuste fiscal como certero cuando se sabe que hay incertidumbre de la aprobación del proyecto correspondiente, me parece, por decirlo suavemente, no muy responsable. Se Y por suponía, tanto, sí, aún si se cumpliera eso, ¿no es cierto? La proyección para este año implica una proyección del balance efectivo de un déficit de 1,4% del PIB, el balance cíclicamente ajustado de 1,6%. Ambos sobreestimados si es que uno considera el escenario de crecimiento de los organismos internacionales y privados, ¿no es cierto?, que implica crecimiento del 2% o menos y no el 2,3 o 2,5% que proyecta para el PIB nominero y el PIB total de este año. Y le deja toda la pega, y eso está en sus cuadros, le deja toda la pega, ¿no es cierto?, importante al futuro para bajar el déficit estructural de 1,6% del PIB a 0% en el 2029. Le deja una pega grandísima al próximo gobierno. esto no estuvo exento de alguna polémica porque se generó ruido en esta comisión mixta porque se presentó una cosa, se les entregó papel impreso con otra cifra, lo que claro, dice, hay una desprolijidad en cuanto a que se imprimió, otros pueden ser un poco más mal pensados y decir, a ver, ¿por qué se cambió la cifra? ¿Por qué en una decía 8,9, en 8,3, se cambió arbitrariamente, tiene sustento, es creíble? ¿Qué le parece que después de todos los errores que ha tenido la directora de presupuesto, bueno, quizás esto podría haber pasado entre cosas que pasan, pero si se le suman todos los errores que ya le vienen sacando encima, es bastante difícil de entender. Sí, sí. No voy a comentar mucho sobre mi calificación o evaluación de la directora, según Marcel, la mejor directora de presupuesto de toda la historia del país, porque yo creo que sería redundante respecto de todo lo que más se ha dicho. El bottom line, mi punto final, es que es muy, muy improbable que se cumplan las proyecciones de balance efectivo, de balance cíclicamente ajustado de 1,4 y 1,6% del PIB para este año, lo que dejaría al próximo gobierno incluso una peor situación que la situación actual que ya le deja al próximo gobierno ajustar más o menos 1,5% del PIB, gastos o ingresos, de manera de llegar al 0% del balance estructural o efectivo, ¿no es cierto?, ahí por el año 2029. Conectemos con el otro tema que tanto nos importa a propósito de la rebaja de las proyecciones de crecimiento. Nosotros estábamos apostando al factor de crecimiento externo, cosa que se pone bastante en duda con la guerra de aranceles. ¿Cómo ves ese escenario? ¿Cómo ha ido mutando desde los primeros anuncios a lo que estamos hoy? A ver, desde que asume, incluso desde la campaña y el programa, el señor Trump ha propuesto cosas absolutamente irresponsables, muy malas para los mercados financieros, muy malas para el consumidor norteamericano, muy malas para el crecimiento de Estados Unidos, muy malas para el crecimiento mundial. Y si lo dice el hombre más poderoso del mundo, esto tiene impacto. Y el impacto, sin embargo, fue mucho peor porque la magnitud de lo que él anunció hasta el día de la liberación nacional, como él llamó su anuncio masivo de tarifas el día 2 de abril, ese anuncio fue mucho peor de lo que anticipaban los mercados, lo que anticipaban los electores de él, incluso por algo ha perdido popularidad como 20 puntos en los últimos 2 meses, mucho peor de lo que se anticipaba. Y con eso las consecuencias fueron brutales en el corto plazo. ¿Dónde se notan las consecuencias de corto plazo frente a anuncios estúpidos como los de la guerra comercial anunciada por Trump el 2 de abril? Se ven en los mercados financieros. Los mercados financieros un par de días después casi llegaron a una crisis financiera extrema en Estados Unidos y el resto del mundo, simplemente por sus palabras y sus eventuales actos que son la ejecución de los mayores aranceles de Estados Unidos.
Se vino abajo la bolsa americana. Peor todavía, se vino abajo el mercado de refugio último, cuando hay mucha volatilidad en renta variable, los mercados, los inversionistas se refugian en la renta fija también se vino abajo, y el momento en que se produjo eso, tiene que haber recibido un llamado de sus amigos de Wall Street, que le quedan pocos, creo, al señor Trump, y del presidente Powell, muy atacado públicamente por el señor Trump, diciéndole, señor Trump, usted tiene que recoger cañuela, tiene que corregir lo que anunció hace pocos días atrás, porque si no se nos viene abajo el mundo financiero y con eso se nos viene abajo el mundo real. Y eso llevó, por tanto, al famoso anuncio, la postergación por 90 días de los aranceles, llevó, sin embargo, a mayores anuncios incluso de tarifas respecto de China, cosa que nuevamente corrigió hace pocos días atrás cuando dijo que el 145% de arancel a China era excesivo y que seguramente iban a llegar a un acuerdo con los chinos y luego colocarse recíprocamente tarifas más bajas o eliminar todas las tarifas. ¿Qué es lo que ha producido Trump hasta ahora en términos concretos? Enorme incertidumbre. El famoso indicador VIX, ¿no es cierto?, que mide la volatilidad en los mercados de renta variable, en la bolsa americana, en el Standard Poor's 500, está a niveles de 50 puntos. 50 puntos son altísimos cuando los mercados están en situación normal, son solamente 15 puntos. Esa incertidumbre es costosa. Esa incertidumbre nos va a costar buena parte del menor crecimiento en el resto del mundo, en Estados Unidos y también en Chile durante este año. Cada vez que uno piensa que ahora sí se va a calmar, reculó en cierta medida con los 90 días, después dice que va a llegar a un acuerdo con China, pero después empieza a decir que quiere despedir al presidente de la Fed, después dice que en realidad no, pero todas esas cosas tienen impacto y la volatilidad de los mercados está, pero vamos así. Así es, Bárbara. Este hombre es muy bestial. No lo quiero calificar más en lo personal, pero uno puede inventar, uno se acuerda de adjetivos bastante peores. Y ha sido muy, muy costoso para la economía americana y la economía mundial. Nada asegura que del Trump loco hasta la fecha, ¿no es cierto?, se transforme en un presidente normal en los siguientes 7, 30 o 90 días. Y por tanto, así como casi llevó a un meltdown, ¿cómo se dice en español esto? A Breakdown. una liquidificación de los mercados financieros, uno no sabe lo que viene en el futuro, lo que pueda eventualmente anunciar en el futuro. Pero la única cosa cierta es que esta enorme incertidumbre lleva a los consumidores a postergar su decisión de gasto, lleva a las empresas a postergar su decisión de inversión. Pensemos lo siguiente, Bárbara. Una empresa productora de acero en Estados Unidos, que podría ser aquel sector que es más beneficiado con los mayores aranceles que anuncia Trump, ¿va a invertir en Estados Unidos si es que sabe que en 3 años más viene otro presidente que eventualmente puede revertir y racionalizar estas tarifas altas que protegen el acero? ¿Quién va a invertir en acero ahora si que en 3 años más, no es cierto, le quitan la tarifa y tiene que enfrentar la competencia de China nuevamente? Y así ocurre, por supuesto, con muchos otros sectores, algunos beneficiados, muchos otros perjudicados por los altos aranceles de Trump. Así que esta postergación de decisiones de consumo e inversión son restrictivas, son recesivas, y por algo la probabilidad de que haya una recesión en Estados Unidos hoy día la sitúa el Fondo Monetario Internacional en un 40%, los mercados financieros lo sitúan entre 50 y 60%, una probabilidad de que haya 2 trimestres sucesivos de contracción del PIB en una economía que estaba creciendo al 3%, solamente producto de las palabras y las acciones de un presidente completamente irresponsable. A diferencia de otros países, el presidente tiene economistas que saben mucho. Hay expertos con trayectoria, con experiencia, que uno esperaría que lo llamen al orden. ¿Puede esto y los impactos negativos que ha tenido en este corto plazo, de alguna manera, más allá de que quiera o no, darse cuenta que tiene que parar?
con esta escalada? Me temo, Bárbaro, que los economistas con trayectoria y con experiencia inteligentes, bien formados, no están en la administración Trump. Pero Lo- sí la- siendo oposición las fuerte. personas que están ahí, las personas que están en la administración son yes men, bastante ignorantes en economía, y todos los buenos economistas, al menos los que yo conozco, están fuera del gobierno de Estados Unidos, republicanos o demócratas, pero están fuera del gobierno de Estados Unidos, están en las universidades, están en la industria financiera, están en los think tanks, pero no están en esta administración. Ya, pero así han hecho una oposición bastante fuerte desde distintos sectores que Claro, pesan harto claro. y Uno que de alguna escucha a un manera, Summers, uno escucha a mi profesor guía de mi tesis doctoral, Paul Krugman, uno escucha a economistas muy razonables y nuevamente republicanos o demócratas o independientes lo han criticado públicamente, muy abiertamente. Los mercados financieros lo han publicado. Incluso eso ha permeado en los votantes que votaron con un 53,4% por él. Hoy día hay un tercio que está arrepentido de su voto y ya se pasaron de alguna forma a la crítica o a la oposición a la actual administración del presidente Trump. es que a diferencia de otras crisis económicas en que los números están arriba y quizá cuesta un poco hacerles la bajada, en este caso todo esto se puede traducir y se traduce, de hecho, en inflación, que afecta directamente y al tiro a la gente en el Eso es lo bolsillo. peor de todo. Es decir, esto es un shock, Es como un como autogol. llaman los economistas técnicamente, esto es un shock de oferta. Estos anuncios y estas tarifas implican mayor inflación, especialmente para Estados Unidos, no necesariamente para el resto del mundo, pero especialmente para Estados Unidos, producto de la devaluación. Número uno, el efecto directo de las tarifas. Las tarifas encarecen todas las importaciones cuyos bienes se castigan con tarifas. Y esos son bienes intermedios, esos son bienes finales de inversión, maquinaria, equipo, y son eh, software, eventualmente servicios, y son ciertamente bienes finales para el consumidor. Y si son bienes finales para el consumidor, ¿no es cierto?, directamente le pega al IPC americano, implica mayor inflación. Y al mismo tiempo, una guerra arancelaria, un cierre de la economía norteamericana, tendría un efecto, todavía no se ve porque no han anunciado, no se han puesto todavía en la práctica esos aranceles, pero que sí se van a colocar, implica menor crecimiento, implica menor PIB, menor empleo. Y entonces suben los precios y cae la actividad del empleo. Un típico shock de oferta que tiene históricamente como su causa algún fenómeno como una crisis financiera, como el COVID, ¿no es cierto? Pero jamás ha tenido hasta ahora como su causa en los anuncios estúpidos de un presidente de un país importante. Klaus, y ya para cerrar en otro tema que no tiene vinculación directa, pero que es muy relevante a propósito del fallecimiento de Vargas Llosa hace unos días, usted participó en un conversatorio, cuéntenos un poco con qué nos quedamos de la obra y legado. Y la obra y el legado de mi escritor favorito de los últimos 70 años, Mario Vargas Llosa, el recién fallecido premio Nobel que murió hoy día, hace 10 días atrás, el domingo antes del domingo de resurrección. El legado, la obra literaria, la influencia política que tenía en América Latina y en España, al menos, ¿no es cierto?, por su posición vocal y muy fuerte a favor de las democracias, los derechos humanos y el liberalismo en general, las posiciones liberales de centro derecha y sus posiciones antidictaduras de cualquier signo de derecha o de izquierda, todo eso es su legado y su obra. Yo soy fanático de Vargas Llosa desde que tengo 15 años y leí La ciudad de los perros y Conversación de Catedral en primero medio, segundo medio del colegio. Hace varias décadas, le aseguro, estimada Bárbara, no los quiero siquiera calcular, pero no soy un conocedor perfecto de la obra y me he puesto como objetivo, dado mi profunda admiración, mi amor y emoción al leer las novelas de Vargas Llosa y los ensayos de Vargas Llosa, leerlo todo. Ahora, eso es difícil porque él ha producido en su vida 144 obras literarias, teatro, ensayo, discurso. Estoy ahora leyendo, por ejemplo, el discurso de aceptación del premio Nobel el 7 de diciembre de 2010 en Estocolmo, cuando recibió el Nobel de Literatura. Este hombre es realmente impresionante. Yo lo calificaría no solamente como el
mayor escritor latinoamericano de todos los tiempos, sino que el mayor intelectual latinoamericano de los últimos 50 años. Es un hombre único, hay que leerlo y yo voy a tratar de leerlo todo en el siguiente año o 2 años. Nos ponemos esa meta, quizás se pueden sumar algunos también. Klaus, muchas gracias por conversar con nosotros, que tengan un muy buen día. Encantadísimo, ahora como siempre es un placer, aprendo mucho con sus entrevistas. Muchas gracias. Muchas gracias, pues igualmente. Los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.